Bueno, en este video número 4 vamos a trabajar el origen del movimiento obrero en la Argentina. Y es importante vincularlo en esta misma época, ¿no? En 1860, 1880, 1900. Estamos hablando de una Argentina que ya está consolidando su Estado nacional, su Estado moderno, su Estado capitalista. Como bien dice la palabra, para que haya un capitalismo lo que necesitamos es estas dos clases importantes, ¿no? La burguesía, en este caso una burguesía terrateniente, dueña de tierras, pero también una burguesía incipiente que empieza a generar algunos talleres, algunas fábricas. Todavía muy poco, alrededor de 1900, pero lo hay. Pero al mismo tiempo se hacen estas inmigraciones, ¿sí? Se hace propaganda para que vengan inmigrantes, sobre todo de países europeos, ¿sí? No se acepta tanto otros inmigrantes, lo que se quiere es que vengan europeos, tal vez algunos norteamericanos, pero estos inmigrantes van a formar parte de la incipiente clase obrera o clase trabajadora en la Argentina, ¿sí? Entonces ya tenemos dos sectores, la burguesía, ya sea terrateniente o la burguesía que después va a ser fabril o industrial, todavía muy incipiente, y estas grandes oleadas de inmigrantes y algunos nativos también, que van a empezar a constituir el movimiento obrero. Cuando hablamos de movimiento obrero estamos hablando de los trabajadores, las y los trabajadores. Sobre todo ocupados, trabajadores que tienen trabajo. El auge de las desocupaciones, como las conocemos hoy, esa gran cantidad de desocupados de 15%, 20%, no existió hasta los años 90. Cuando hablamos, por ejemplo, de 1929, 1930, que ustedes deben haber trabajado en historia, estamos hablando de altos índices de desocupación, pero nunca llegaron a los niveles que tenemos hoy por hoy, o que llegaron en la década de 1990 y que no se fueron más. En fin, estamos hablando de una sociedad constituida alrededor del 1900 por muchas oleadas de inmigrantes. Junto con esos inmigrantes venían ideas políticas. ¿Mm? Las ideas del sindicalismo, del anarquismo, del socialismo ya existían hacía medio siglo en, en Europa. Cuando vienen inmigrantes, traen esas ideas. Esos inmigrantes que van a empezar a meterse en los mecanismos de la producción en la Argentina, van a ser los que empiecen a difundir las ideas de asociación, los primeros sindicatos, se van a empezar a agrupar los trabajadores por ramas, ¿sí? Bueno, y así empiezan a ver, por ejemplo, el sindicato de pasteleros, ¿sí? O el sindicato gráfico, es decir, de los que trabajan en los diarios, y se van a empezar a armar eh, movilizaciones, planes de lucha, que en aquellos momentos, 1900, estamos hablando, van a ser sobre demandas de acortar la jornada laboral, llevarla a 8 horas, ¿sí? Se trabajaba hasta 16 horas diarias, bueno, llevarla a 8 horas o reducirlas, el descanso semanal, porque se laburaba de domingo a domingo, y también por mejores condiciones de trabajo, porque no se trabajaba bien. En ese sentido, lo que hay que tener en cuenta es que al mismo tiempo que se fue constituyendo este país o este Estado Nacional en la Argentina, 1860, 1880, 1900, empezaron a llegar oleadas de inmigrantes a los que la clase dominante tenía que argentinizar, enseñándoles el idioma, mandándolos a la escuela pública. eh, Esos inmigrantes los tuvieron que argentinizar, los tenían que hacer ciudadanos para que sean buenos obreros, entre comillas, buenos obreros, y para eso lo que hicieron fue crear escuelas, bueno, que tengan acceso a la cultura, a la educación y posteriormente al consumo. Bueno,
En ese sentido, es en ese momento que empiezan a aparecer los primeros sindicatos, los primeros gremios, se empiezan a agrupar los trabajadores y las trabajadoras y empiezan a reclamar por mejores condiciones de trabajo porque al principio del capitalismo argentino las condiciones eran muy malas. En otras materias, como en historia, van a ver los casos puntuales, pero acá lo que me interesaba en esta mini clase era que vean que en el mismo momento en que se fue constituyendo el Estado Nacional con ese par de conceptos que eran civilización y barbarie, ¿m? Los civilizados, la aristocracia argentina, la clase dominante, eh, quería civilizar a los bárbaros, ¿sí? Que eran estos inmigrantes o los que no pertenecían a la clase dominante. Se hizo a través, como dijimos antes, de la escuela, de los medios, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo que se hizo eso, fue creciendo el movimiento obrero, el movimiento sindical. ¿Mm? Porque es el mismo proceso que se va haciendo. Se constituye el capitalismo argentino, se hacen las oleadas de inmigrantes, se los quiere nacionalizar, se los quiere argentinizar, se los quiere incorporar al sistema económico y al mismo tiempo los trabajadores empiezan a pelear por mejores condiciones de trabajo, por aumento de salario, por descanso. Entonces, lo que tenemos que dejar en claro en esto es que todo proceso es multicausal y todo proceso trae derivaciones que no se pueden prever. ¿Está bien? En ese sentido, algunas preguntas que podemos hacernos es eh, cómo se fue constituyendo ese capitalismo argentino, sobre las bases de qué trabajadores, cuál fue el sacrificio de esos trabajadores y trabajadoras para constituir los primeros síntomas de una economía capitalista, agroexportadora, que empieza a crecer y que hasta, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, 1918, va a tener un auge. Entonces hay un crecimiento económico que se forja sobre la base de una clase trabajadora. ¿Qué rol tenía el Estado en ese momento? ¿A qué clases sociales beneficiaba o perjudicaba? ¿Cuáles eran las políticas públicas en ese momento? Esas son las preguntas que uno puede vincular con lo que ya sabe de la historia argentina o que está viendo en otras materias. Entonces ya tenemos la constitución de un Estado, ¿m? Tenemos que ese Estado busca el consenso a través del diálogo o a través de la coerción y si no, la represión, que por estos años del 1900 estaba a la orden del día. Y después la idea de un capitalismo nacional que se sienta sobre las bases del desarrollo y de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí surge el movimiento obrero organizado que se va a empezar a armar primero en pequeños grupos sindicales y después en grandes centrales como la CGT, bueno, primero la UGT, la Unión General de Trabajadores, que eran socialistas, la Federación Obrera Regional Argentina, que eran los anarquistas, y finalmente en 1930 se constituye la CGT, que conocemos hoy, que es la Confederación General del Trabajo. Bueno, cualquier cosa me escriben.